Hola, somos el grupo 4 y nuestro tema es la exclusión como consecuencia de la fragmentación. La pregunta que nos hacemos es, ¿la ciudad para quién está diseñada? Creemos que la ciudad es el espacio donde vivimos. Es la estructura urbana donde se construyen día a día los espacios sociales que permiten relacionarnos con los otros. A partir de esto nos surgió la duda de que si la ciudad la construimos nosotros, por nuestras vivencias, nuestra huella y la conexión con los otros, entonces, ¿por qué se nos dificulta tanto relacionarnos con los espacios que son nuestros? Tomamos como punto de partida el ejemplo más próximo que tenemos, Buenos Aires, y nos propusimos entender cómo surge y qué es la fragmentación. Lo que entendemos por fragmentar es cuando una parte de alguna cosa se encuentra quebrada o dividida. Una ciudad fragmentada es aquella en la que la capacidad de usar y atravesar el espacio se encuentra dominada por el principio de la exclusión. Es una ciudad que sufrió transformaciones políticas, sociales, económicas y culturales. Estas transformaciones en una sociedad producen cambios en el espacio habitado, entendiendo este como una construcción social compleja e histórica. Las políticas de Estado influyen en la distribución de la riqueza y de oportunidades y terminan por afectar la forma en que las personas pertenecientes a los distintos estratos sociales se localicen en la ciudad unos en relación a otros, aumentando así la segregación social y la fragmentación espacial. Buenos Aires atravesó distintos planes urbanos a lo largo de su historia. Podemos destacar dos grandes acontecimientos que por su esquema de funcionamiento aumentaron la fragmentación de la ciudad de manera inminente. Uno es el Plan Regulador de la Ciudad de Buenos Aires en 1958, donde se zonificaron los distritos en central, residencial, equipamiento e industrias. Y otro es la dictadura de 1976, donde se generó el plan de autopistas y la construcción de la Panamericana, creando así las mayores barreras físicas que podemos encontrar. Con la dictadura se pierde la igualdad de oportunidades y con ello la capacidad de poder prosperar y salir adelante. En 1973, el 10% más rico del país tenía 13 veces más de lo que tenía el 10% más pobre. A fines de los 90, el 10% más rico tenía 40 veces más de lo que tenía el 10% más pobre. Esta inequidad de distribución de riquezas rompe y tensiona la integración e inclusión social y como consecuencia surgen los sistemas tipo country, donde las familias con mucha riqueza requieren de una barrera dura o muro que los separe de los sectores de la sociedad que quedan excluidos de la riqueza y oportunidades, quienes se ubican donde pueden, en tierras no aptas o inundables, naciendo así los asentamientos informales. Con la crisis del 2001, el patrón de ocupación territorial cambia. Durante el siglo XX, el patrón se basó en la repetición del modelo de manzana cuadrada de 100% en una expansión infinita en el área metropolitana. Este cambia en los años 90 por una apropiación en torno a vías rápidas, autopistas, para moverse de manera privada e individual. Como ya vimos los distintos planes y obras realizadas en Buenos Aires en el intento de generar ciudad y espacio urbano, vemos cómo estos fracasan y generan mayor exclusión. A lo largo del tiempo surgió una contraposición a la ciudad fragmentada, la ciudad ideal, con diferentes puntos que tendría que tener para ser considerada ideal. ¿Pero a qué nos referimos con ideal? Ideal quiere decir utópico, que se rige por la perfección, algo que no existe, que está en la fantasía. ¿Y cómo podemos aplicar algo fantasioso o utópico en la realidad? Tomamos como punto de partida la ciudad ideal de Le Corbusier en 1930. Vamos a repasar cómo esta idea fue evolucionando a lo largo del tiempo. Siempre que existió la propuesta de ciudad ideal, detrás de esta existe una ciudad fragmentada, con problemas similares en todas las situaciones existentes, y hasta podríamos asimilar el estado socioespacial de ese entonces con el actual. Este comenta que la urbanización de su tiempo es un conjunto de errores, donde la densidad poblacional no corresponde a las áreas existentes. Como resultado, se crean áreas no planeadas a las que hay que brindarles y hacerles llegar los servicios básicos. Estas zonas suelen estar expuestas a las vías de comunicación y a la industria, contaminadas con ruido y gases. Las zonas verdes son escasas, poco accesibles para el público y muchas veces exclusivas de las clases pudientes.
Los espacios para el esparcimiento son mínimos, impidiendo así el pleno desarrollo moral de la población de la ciudad. En 1930 se plantea la ciudad modelo, donde comenta que la repetición es la forma perfecta, donde plantea una ciudad lineal de edificios en altura, vías de comunicación clasificadas para no entorpecer el tránsito, zonas industriales se encuentran en paralelo a las residenciales para así optimizar la movilidad y como división de estas, el espacio verde, casas enteras de jardín. En una segunda etapa de desarrollo de esta teoría encontramos a Jane Jacobs, que a partir de sus vivencias, un habitante de Nueva York, plantea desde su punto de vista las posibilidades de mejora de la ciudad. Y un punto interesante es que los problemas en cada etapa de evolución de esta teoría son los mismos, la fragmentación que se da de la misma forma año tras año. Las medidas aplicadas serán la mixtura de residencias, de lugares de trabajo y comercio para que se generen situaciones de encuentro entre personas. La densidad de la calle generaría oportunidades para el comercio y el encuentro. Los edificios con valor histórico tendrían que ser respetados y los edificios antiguos servirán para proporcionar espacio de bajo costo para ocupar. Espacios verdes diseñados y ubicados de forma estratégica para darle calidad y funcionalidad a la zona. En una tercera etapa, Jordi Borja, siendo su leitmotiv que el espacio público es el espacio material de la ciudadanía, allá por el 2000 plantea una ciudad ideal que sería Buenos Aires aplicando sus medidas. Planifica la expansión de la red del transporte público, los ríos o caudales de agua existentes servirán como ejes estructurales. Las lagunas como amortiguación en el espacio público, el traslado de grandes equipamientos como puertos o aeropuertos fuera del radio céntrico de la ciudad, la reestructuración de espacios para crear pulmones verdes de gran tamaño. Lo que dejan claro es que para él no todo espacio público es diseñado con un fin, existe espacio público residual, espacio público para un fin particular. Y el más actual, el plan de Joan Gell, con su premisa de humanización del espacio público, además de promover las políticas anteriores, surgen nuevas, donde se pone a la persona en primer plano, donde se relaciona la estructura física y social, donde se quiere fomentar el contacto visual y auditivo, las líneas de visión que no tengan obstáculos, como los edificios altos, que la importancia no sea la cantidad de gente que pase por un lugar, sino el tiempo que transite por este. Podemos ver que a lo largo del tiempo la problemática de fragmentación existió y sigue existiendo, y evolucionando con las tecnologías actuales, y a este problema se le quiso dar una solución, que no funcionó, ya que como la definición de la palabra idea es algo utópico, no se plantea un plan a futuro a medida que la ciudad crece, ni se tienen en cuenta las desigualdades sociales que existen, donde la mayor parte de la sociedad no tiene acceso ni es parte del espacio social. Lo que podemos observar es que siempre en estos punteos y relatos de ciudad ideal se plantean situaciones para que la persona tenga una experiencia positiva hacia el medio y éste pueda desarrollarse. Pero como ya dijimos anteriormente, deja de lado situaciones de extrema importancia como la económica, de consumo, sistemas construidos, políticas jurídicas, sociales y culturales. Quedamos en un relato de posibilidades altamente positivas para nosotros, pero utópicas. En este cuadro hacemos una comparación de las fortalezas y debilidades de ambos esquemas. Como se puede ver, en la ciudad fragmentada encontramos más debilidades que fortalezas. Lo positivo que destacamos del esquema fragmentado es que el único centro que presenta la ciudad cumple con todas las condiciones de accesibilidad, es decir, ubicándonos ahí tenemos acceso a los medios de transporte, a fuentes de trabajo, a instituciones de educación, a centros de salud y a comercios para abastecimiento de alimentos, pudiendo así cubrir las necesidades sin salir del barrio y a su vez estos centros un espacio de fuentes económicas para muchas familias. Por otro lado, es consecuencia de este centro único que se genere mucha movilidad, una enorme masa de personas trasladándose al mismo espacio diariamente para cubrir sus necesidades básicas y provocando embotellamiento y colapsos de las vías de transporte. Al ser tanta la cantidad de personas que viajan por día, el esquema requiere autopistas, por ejemplo, que generan espacios públicos de mala calidad en sus alrededores y estas autopistas generan a su vez otras situaciones de exclusión, como los shoppings a un lado de las vías. Estos espacios son de único acceso a quienes recorren las autopistas o poseen un vehículo particular. En cuanto a la ciudad integrada, el planteo propone espacios públicos de calidad. ¿Y por qué decimos de calidad? Porque donde hay mixtura de personas hay inclusión, hay seguridad.
y son estos los factores que devienen en un espacio de calidad, un espacio que genere inclusión. Por otro lado, al haber mixtura de usos, las distancias a recorrer para cubrir las necesidades básicas son mínimas, y es por esto que la movilidad deja de ser en su totalidad motorizada para ser sustentable ambientalmente. El punto débil que detectamos en dicho esquema es que creemos utópica la idea de eliminar el automóvil de la sociedad, no tratar el factor económico ni las políticas de las ciudades y cómo se planificaría este esquema en una ciudad ya desarrollada. Con todo lo expuesto, queremos dar cuenta de que hoy vivimos en un mundo en el que el Estado depende absolutamente de la reproducción de capitales en su territorio, enfocado exclusivamente en los sectores con mayor poder adquisitivo. La ciudad gris plantea la posibilidad de que la sociedad trabaje en conjunto, fomentar el protagonismo y la cooperación ciudadana, redescubrir lo colectivo como una posibilidad de cambio y encontrar respuesta mediante estrategias colectivas, donde producir encuentros con los otros aumenta nuestra capacidad de hacer y de pensar. Entender que no todo está dado y que ese todo está abierto y con posibilidad de cambio. Poner sobre la mesa cómo diseñar un nuevo planteo, teniendo en cuenta las necesidades, los factores económicos y la diferencia social, para tener una ciudad más equitativa, siendo conscientes de las problemáticas que arrastramos a lo largo de los años. Implementar políticas urbanas para las ciudades en crisis, donde los mayores beneficiarios de los problemas urbanos aporten o modifiquen su modus operandi, para lograr un beneficio común, políticas de controles de alquiler, donde se propongan módulos de viviendas alternativas, comunidades accesibles y autónomas fuera del sector privado. Proponemos, como concepto general, crear una red, disminuir la movilidad y aumentar la accesibilidad sin ser excluyente. Generar mixtura y diversidad en la ciudad, teniendo en cuenta que las mismas no generen exclusión para determinados puntos. Que la planificación sea un balance entre extremos y se desarrolle por igual, cubriendo así las necesidades de todos. Además, analizar nuestros actos y cómo estos pueden modificar los espacios. La pregunta es, ¿cómo es posible implementar esto? Es ahí donde se integran la planificación y las políticas. Políticas que resguarden el entorno, que cumplan con un sistema de ahorro energético, donde la incorporación de la tecnología y las herramientas de diseño bioclimático se usen para concientizar a las personas sobre la importancia del cuidado de los recursos no renovables. Aplicar estas medidas resulta beneficioso tanto para la ciudad como para sus habitantes. Como planteamos aplicar tecnologías ecológicas, también proponemos fomentar una economía donde se alienta a usar elementos disponibles para diferentes disciplinas, logrando con esto alentar a negocios nacionales y reducir la movilidad que genera la importación de los materiales. Como diferentes barrios, proponemos lograr un beneficio común aplicando políticas de controles de alquiler donde se propongan módulos de viviendas alternativas y comunidades accesibles para contrarrestar los problemas económicos. Fomentar o dar la posibilidad de que los habitantes puedan recorrer distancias cortas en la practicidad de su día a día. El transporte público estar disponible para todos en cada parte de la ciudad, que el sistema sea un espacio práctico y el usuario tenga opciones donde pueda optar el uso del auto particular, ya que eliminarlo sería una utopía. Edificios y construcciones con licencias sostenibles, complementar los sistemas constructivos con los ecológicos y tecnológicos, que cada construcción tenga un seguimiento de los efectos que tendrá en el medio, todo esto anteriormente expuesto mediante un diseño social, teniendo en cuenta al ciudadano. Mezcla de usos y clases para fomentar el encuentro colectivo y fomentar a construir estrategias colectivas. La calidad de los espacios públicos donde toda persona se encuentre identificada, la densidad para que los espacios no sean centros únicos y estos espacios estén desplegados a lo largo de un eje pero articulados, accesibilidad para no generar movilidad en su totalidad y se reduzca el uso de transporte particular. Las distancias extremadamente largas y movilidad urbana son conceptos claves a tener en cuenta en la planificación de ciudades para lograr un resultado sustentable en todos los aspectos. La ciudad, el hábitat, el medio ambiente, las políticas, la economía no deben ser fenómenos autónomos, sino un correlato de una organización determinada. En esta ciudad gris se toman las ideas positivas y funcionales de las dos ciudades modelo y se plantean posibilidades, conceptos importantes a plantear en un futuro o para modificar una ciudad ya existente, tomando como partido contextualizar el espacio y aplicando ideas.
No sirve proponer un modelo ideal, sino que tomar los conceptos y proponer ideas a partir de esto. Contextualizar la ciudad, modificar y plantear como posibles o no todas estas propuestas anteriormente expuestas. Repensar con lo existente, reinventar el espacio público y generar una integración entre la ciudad que es y la que podría ser.